A mi abuela le decían la viuda negra por esta razón. Crecí en un pueblo pequeño, donde los secretos se contaban en los mercados y en las puertas de las casas. A mi abuela la llamaban la viuda negra. Yo escuchaba ese nombre desde niña, como un apodo que nunca entendí del todo. No fue hasta que crecí que empecé a unir las piezas, las fechas de las lápidas, los silencios largos en las reuniones familiares, esa mirada profunda y triste que siempre tenía, incluso cuando nos sonreía a los nietos. Mi abuela se casó muy joven, con un hombre bueno que trabajaba la tierra. Vivían con lo justo, en una casita de piso de tierra. En 5 años tuvieron 3 hijos, mi papá entre ellos. Ella era fuerte, se levantaba antes del sol y se acostaba rendida. Decía que era feliz con su familia alrededor. Pero un día, una tormenta sorprendió a su esposo en el campo, y un rayo lo alcanzó. De la noche a la mañana, ella quedó sola con 3 niños pequeños, cargando un dolor inmenso y el peso de una vida que se le venía encima. Pasaron 2 años antes de que volviera a sonreír. Conoció a un militar que llegó al pueblo, un hombre serio que les dio estabilidad. Con él tuvo un 4.º hijo. Por fin, la casa se llenó de un poco de calma. Pero esa paz duró poco. 4 años después, él murió en un accidente durante su servicio. Otra vez el luto negro en la puerta, otro bebé en brazos, otra vez empezar desde cero, pero con más bocas que alimentar. Tardó 4 años más en dejar que otro hombre se acercara. Este tercer esposo estuvo con ella 10 años. 10 años en los que vi a mi abuela vivir con un miedo constante, como esperando la mala noticia. Y llegó. Él también se fue, después de una enfermedad rápida. Fue entonces cuando el pueblo empezó a llamarla la viuda negra sin disimulo. Algunos creían que era una maldición, otros solo chismeaban. Ella lo oía todo y nunca respondía. Pero yo la veía, a veces, sentada en su mecedora, mirando la pared como si buscara una respuesta que nunca llegaba. Ella cargó con esa culpa en silencio. Llegó a decir que era una mujer desafortunada, que le traía mala suerte a quien la quería. Nunca más intentó formar una pareja. Se dedicó por completo a sus hijos y después a nosotros, sus nietos. Trabajó lavando, cocinando para otros, vendiendo lo que podía, hasta que sus fuerzas se lo permitieron. Pero la tristeza se le quedó para siempre, una sombra que no se iba con el sol. Con nosotros, los nietos, era diferente, más suave. Nos cuidaba con una paciencia infinita, nos abrazaba fuerte y nos contaba historias. Pero incluso en esos momentos de cariño, sus lecciones eran claras. Estudia, me decía, tomándome la cara entre sus manos ásperas. Aprende a valerte por ti misma. El amor no debe ser tu único sustento. Una vez le pregunté si se volvería a casar, si pudiera volver atrás. Me miró con sus ojos oscuros y dijo, yo no volvería a cambiar mi tranquilidad por compañía. El amor no es aguantar, y aguantar no es amar. Tiempo después ella desafortunadamente falleció por vejez. Hoy, cuando la recuerdo, no pienso en el apodo cruel. Pienso en una mujer que se levantó una y otra vez, que crió a su familia con las uñas, que fue nuestro refugio. Pero también pienso en su silencio, en todo lo que nunca dijo. Y a veces, cuando reviso sus pocas cosas, me pregunto si realmente todo fue una terrible casualidad, o si hay algo más en su historia, algo que ella se llevó consigo sin contarle a nadie. Entre sus pertenencias guardadas, encontré hace poco una caja de madera que no logro abrir. Tiene una cerradura pequeña y oxidada, y ninguna de las llaves que dejó parece encajar. Al moverla, suena como si hubiera papeles dentro, y algo más, algo metálico. Mi padre me dijo que no la había visto antes, que la abuela siempre la tuvo escondida en el fondo del armario. Ahora, esa caja está sobre mi mesa, y su misterioso contenido me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre su vida. Tal vez las respuestas que ella buscaba en sus silencios estén aquí, esperándome. Le di vueltas a la caja en mis manos, sintiendo el peso no solo de la madera, sino de los años y los secretos. El sonido metálico era misterioso, como de algo pequeño y pesado, quizás una medalla o una llave. Los papeles se escuchaban con cada movimiento, como pidiendo salir. Mi padre me había mirado con una mezcla de curiosidad y respeto cuando se la mostré. Déjalo ahí,
me dijo con suavidad. Algunas cosas es mejor que se queden donde están. Pero sus ojos dijeron otra cosa. Dijeron que él también tenía miedo de lo que pudiéramos encontrar. No pude dejarlo ahí más tiempo. La caja se convirtió en una presencia en mi casa, un imán para mis pensamientos. Mi abuela, siempre tan directa, tan clara en sus lecciones, ¿por qué guardaría un secreto así? La imagen de ella, sentada y mirando al vacío, repasando su vida, tomó un nuevo significado. Quizás no solo repasaba el dolor, quizás repasaba una verdad que nunca se atrevió a contar. Una tarde, tras semanas de darle vueltas, llevé la caja al viejo herrero del pueblo, don Ramiro, que había conocido a mi abuela desde que eran jóvenes. Sus manos, curtidas como las de ella, examinaron la cerradura con cuidado. «Esto es artesanal», murmuró. «De las que se hacían antes. No es difícil de forzar, pero...». Me miró, y en sus ojos vi el mismo respeto y la misma pena con la que muchos veían a la viuda negra. «¿Estás segura? A veces las cajas se cierran por una razón». Le dije que sí, que necesitaba saberlo. Con un leve crujido y un par de herramientas precisas, la cerradura se abrió. Don Ramiro no abrió la tapa. Me pasó la caja de vuelta y bajó la cabeza, como dándome permiso y despidiéndose al mismo tiempo. «Cuida su memoria», fue lo único que dijo. Volví a casa con el corazón latiéndome en la garganta. Coloqué la caja sobre la mesa de la cocina, bajo la misma luz del atardecer que acompañaba esa habitación cuando ella me contaba historias. Con un dedo tembloroso, levanté la tapa. Lo primero que vi fueron las cartas. Varias, atadas con una cinta descolorida. Debajo, un objeto pequeño envuelto en un paño de algodón. Y en el fondo, un cuaderno de tapas negras, gastadas por el tiempo. Desdoblé una de las cartas. La letra era firme, educada, no era de ninguno de sus esposos que yo recordara. La fecha era de 1 año después de la muerte de su primer marido. Decía: «Entiendo tu dolor, Leonor, pero el compromiso sigue en pie. Lo que acordamos debe continuar, por el bien de todos. La protección que recibes tiene un costo, y tú lo sabes. Cuida de los niños». No había firma, solo unas iniciales borrosas que no pude descifrar. El aire se me escapó del pecho. Protección. Un costo. Lo que acordamos. Las palabras giraban en mi cabeza, mezclándose con las imágenes que siempre tuve de ella. La luchadora, la víctima de la mala suerte, la mujer marcada por la tragedia. Con manos que ya no temblaban, sino que se sentían extrañamente frías y determinadas, tomé el objeto del paño. Era una medalla, pero no una condecoración militar común. Era pesada, de plata oscurecida, con un símbolo grabado que no reconocía. Un ojo dentro de un triángulo, con unas espigas de trigo enlazadas. En el reverso, una inscripción: «Por lealtad y silencio». Y entonces, abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran anotaciones simples, gastos, recetas. Pero al avanzar, la escritura se volvía más densa, más angustiada. En una entrada, con una fecha poco después de quedarse viuda por segunda vez, mi abuela había escrito: «Hoy me preguntaron otra vez. Dicen que tengo que seguir, que el pacto es de por vida, que lo que sé es demasiado valioso para dejarme ir. Siento que estoy atrapada en una telaraña que yo misma ayudé a tejer. Mis hijos. Todo lo hice por ellos, por darles un techo seguro, pan en la mesa. Pero ¿a qué precio? Ahora entiendo, la viuda negra no es la que los mata, es la que sobrevive para guardar los secretos que los mataron». La página terminaba ahí. La siguiente estaba en blanco, y muchas más después. Como si hubiera decidido dejar de escribir, de plasmar una verdad demasiado pesada. Dejé el cuaderno sobre la mesa, junto a la medalla y las cartas, y miré por la ventana hacia el pueblo que estaba anocheciendo. Ya no veía a la mujer que creí conocer. Veía a una joven viuda, desesperada, haciendo un acuerdo con alguien para proteger a sus hijos. Veía a una mujer atada por un pacto y un silencio que la acompañó a lo largo de 3 matrimonios y 3 muertes. La tragedia dejaba de parecer un azar cruel para convertirse en algo distinto, algo con una sombra más larga y más intencionada. El apodo del pueblo, la viuda negra, se escuchaba ahora con un eco siniestro y literal. No era una maldición, era una descripción. No era la causante,
pero quizás sí la custodia de algo terrible. Me pregunté si mis abuelos, esos hombres buenos que solo conocí por fotos, sabían algo. Me pregunté si mi padre y mis tíos tenían idea. Y sobre todo, me pregunté por esa protección que aún existía. Porque si alguien hizo un pacto con mi abuela hace décadas, y ella guardó silencio hasta su muerte, esa persona, o esas personas, ¿seguirían ahí? ¿Vigilando? ¿Asegurándose de que el secreto, lo que fuera, muriera con ella? Miré la medalla fría en mi mano. Por lealtad y silencio. El silencio de mi abuela se había roto, y ahora ese secreto era mío. Y en el pueblo tranquilo, donde el sol comenzaba a esconderse, sentí por primera vez que las miradas que siempre siguieron a mi abuela podían, en cualquier momento, mirarme a mí.